Recomendaciones del Grupo de Memoria Histórica. 60 años de conflicto armado han cimentado una historia caracterizada por la violencia como método de resolución de conflictos, la impunidad de los crímenes, la exclusión como modo de cohabitación, la denegación de los derechos a la vida y a la libertad, la discriminación y la intolerancia en el tratamiento de las diferencias. Por eso se necesitan políticas públicas dirigidas a responder a la magnitud de lo ocurrido en tantos años de guerra. El Grupo de Memoria Histórica reconoce los esfuerzos realizados para crear un entorno favorable para la reparación integral a las víctimas y de transición hacia la paz. Para reforzar estos fines, aporta las siguientes recomendaciones. Recomendaciones para la realización de los derechos de las víctimas. Derecho a la verdad. Que el presidente de la República y otros funcionarios del Estado reconozcan la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos vinculadas al conflicto armado interno y pidan perdón por ello a través de actos dignificantes. 2. Preservar, proteger y dar acceso a los archivos de los organismos de seguridad del Estado que han desaparecido y preservar los archivos de las instituciones de seguridad en funciones, con el objeto de esclarecer ¿cuál fue la actuación de estos durante el conflicto armado? 3. Fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que en términos razonables garantice la eficaz identificación y la ubicación de personas desaparecidas y promueva la debida atención a sus familiares. 4. Que los líderes de los grupos armados reconozcan ante las víctimas, sus familiares y sus comunidades su responsabilidad por las violaciones causadas a los derechos humanos y pidan perdón por ellos a través de un acto dignificante. 5. Que los miembros de grupos armados ilegales contribuyan a la consolidación de un proceso de transición, ofreciendo información para facilitar la ubicación de personas desaparecidas, la recuperación de las personas secuestradas, la identificación de zonas sembradas con minas antipersonal, la identificación de menores de edad que hayan sido reclutados ilícitamente, así como toda la información que favorezca el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos durante el conflicto. 6. Que en el desarrollo de acciones de memoria histórica se identifiquen y reconozcan públicamente los actos de dignidad y resistencia de las víctimas. 7. Que a la terminación del conflicto armado se cree un mecanismo de esclarecimiento de la verdad. Derecho a la justicia. 8. En el desarrollo del marco jurídico para la paz, incorporado a la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de 2012, crear mecanismos como un tribunal especial y temporal que se ocupe del esclarecimiento y sanción de los diferentes actores armados involucrados en el conflicto. 9. Para avanzar en un proceso de transición que conduzca a la reconciliación, se recomienda garantizar a los perpetradores de conductas delictivas causadas con ocasión del conflicto armado, en todos los escenarios, el derecho al debido proceso y diseñar una política pública que permita poner en práctica medidas de rehabilitación, reintegración y apoyo psicosocial que faciliten su tránsito a la vida civil. Derecho a la reparación. 10. Dada la magnitud de los impactos psicosociales en la población colombiana con ocasión del conflicto armado, se recomienda a las entidades competentes crear y desarrollar centros regionales de atención psicosocial dotados de los recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar la rehabilitación de las poblaciones afectadas por el conflicto, con enfoque diferencial. 11. Diseño e implementación de mecanismos regionales para que las víctimas sean escuchadas por altos funcionarios en función de la construcción de memoria histórica y la búsqueda de verdad. Estos testimonios deberán organizarse y preservarse como memoria oral de la nación. 12. Fortalecer las entidades encargadas de implementar la Política Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas. En particular, la implementación de los planes integrales de reparación colectiva que pueden generar condiciones locales en el tránsito a la paz. Garantías de no repetición. 13. Se insta a los grupos armados ilegales a buscar soluciones políticas a la lucha armada y dejar las armas como garantía básica para la construcción de la paz y la garantía de no repetición. 14. Se insta a todos los actores armados al cese inmediato de las diversas prácticas de vinculación y reclutamiento ilícito contra niños, niñas y adolescentes. 15.
Que se prohíba por norma constitucional todo tipo de legislación que conduzca a la delegación del monopolio de la fuerza del Estado en manos de particulares. Asimismo, se recomienda la expedición y la implementación de una norma que regule la posesión de armas. 16. Se insta al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales que incluyan en los planes y presupuestos anuales políticas públicas destinadas a superar la desigualdad, la discriminación, la marginalidad y la exclusión y a garantizar la realización efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. 17. Se recomienda al Gobierno Nacional identificar las lecciones aprendidas de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración con el propósito de garantizar procesos de reincorporación a la vida civil exitosos y sostenibles. 18. Se recomienda al Gobierno Nacional renovar los procesos de formación y selección de funcionarios y servidores públicos de manera que enfaticen aspectos relacionados con la ética pública, los derechos humanos y el servicio al ciudadano. 19. Un servicio civil alternativo al servicio militar obligatorio que permita que los y las jóvenes se vinculen a programas de promoción de los derechos humanos y de reparación efectiva a las víctimas. Se recomienda al Gobierno Nacional y a las Secretarías de Educación y de Cultura, centros educativos y academia a nivel nacional y territorial. 20. Promover e implementar programas y campañas de tipo pedagógico y comunicativo que propendan por superar la estigmatización contra aquellos grupos que desarrollan actividades políticas, sociales y comunitarias. El mensaje explícito en programas, campañas y otras acciones institucionales debe difundir la tesis de que las diferencias y la libertad de opinión e ideología son vitales en la consolidación de toda democracia y que el Estado las protege. 21. Promover e implementar programas y campañas de tipo pedagógico y comunicativo que propendan por superar la estigmatización de grupos y comunidades étnicas, reconociendo su historia, su identidad y sus aportes a la identidad de Colombia como una nación pluriétnica y pluricultural. 22. Promover e implementar programas y campañas de tipo pedagógico y comunicativo que propendan por reconocer los impactos diferenciales del conflicto armado contra mujeres y hombres, superar la discriminación de género, promover nuevas modalidades de equidad en términos de género y difundir mensajes que fomenten la igualdad de género, el respeto de las identidades y un imaginario de masculinidad promotor de paz. 23. Integrar en sus programas de acción los informes de esclarecimiento histórico producidos por el Grupo de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, organizaciones no gubernamentales, centros de pensamiento y academia, en los currículos, proyectos pedagógicos, manuales y libros de historia y ciencias sociales. 24. Integrar en sus programas y acciones capacitación en resolución no violenta de conflictos y competencias de mediación. Recomendaciones para la construcción de la paz. 25. Se recomienda al Gobierno Nacional y al Congreso de la República revisar y hacer las reformas normativas e institucionales necesarias en concordancia con los propósitos de paz, democracia, inclusión social y la vigencia del Estado Social de Derecho, atendiendo de manera especial el enfoque diferencial que se impone en temas de género, etnia, edad y discapacidad. 26. Se subraya la importancia de la participación de las víctimas en el diseño e implementación de políticas públicas de reparación integral como un fundamento de su sostenibilidad. 27. Se recomienda al Gobierno Nacional y a la rama judicial fortalecer, entre otros, espacios de rendición de cuentas y de mediación para la resolución extrajudicial de conflictos a nivel regional. 28. Se recomienda al Gobierno Nacional que, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, diseñe mecanismos para la depuración de las entidades públicas con el objeto de separar del servicio a aquellos agentes que se demuestre que han sido cooptados por actores armados ilegales o que pudieron estar comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos. Esto con el propósito de reconstruir confianza y legitimidad pública, y fortalecer la capacidad institucional para la realización de deberes y derechos. 29. Se insta al Gobierno Nacional a integrar en la planeación nacional un mecanismo de reconstrucción integral de las regiones devastadas por la guerra que asegure la intervención
y la presencia efectiva del Estado social de derecho. 30. Se reconoce que la presencia y los apoyos de la cooperación internacional para la superación del conflicto armado en Colombia y para la reparación integral a las víctimas del conflicto armado han sido muy importantes. Se recomienda a la cooperación internacional fortalecer su coordinación y priorizar el apoyo a los esfuerzos de construcción de la paz reflejados en la planeación y el presupuesto nacional.